Estamos de vuelta después de la pausa y este es nuestro programa de Habla Perú Habla, dedicado a lo que los peruanos afrontamos en relación a los fenómenos naturales. Y tenemos ya nuestra primera invitada, que es la doctora Josefina Takahashi. Ella es doctora en Ciencias Biológicas y presidenta de Pro Naturaleza, a quien le damos la bienvenida y inmediatamente comenzamos el diálogo. Adelante, Hugo. Bienvenida a Habla Perú Habla, doctora Josefina. Qué gusto tenerla nuevamente entre nosotros para tocar este tema tan complejo que está, pues como siempre, cíclicamente apareciendo y por razones que todos los peruanos conocemos, repitiendo una especie como de cantaleta permanente en la que vienen estos fenómenos naturales y nosotros no tenemos cómo enfrentarlos. ¿Es real el hecho de que la ciencia tiene la posibilidad de predecir alguno de estos fenómenos y que precisamente ella nos ayuda a enfrentarlos? ¿Qué es lo que ha pasado con este ciclón, por ejemplo, Yaku, que nos ha aquejado por el norte y que en determinado momento tomó otro curso? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. En realidad estos son fenómenos naturales, como su nombre lo indica, ¿no? Y muchos de ellos tienen un nivel de predicción, pero no es preciso, no se puede, todavía no tenemos, de lo que conozco y he conversado con expertos, por ejemplo, en el tema del mismo fenómeno del Niño, el calentamiento, ¿no? Son datos que todavía son insuficientes, a pesar de los grandes avances tecnológicos, para decir exactamente en qué momento puede presentarse y de qué intensidad. Ahora, no hay lugar a duda que el cambio climático ya está impactando y modificando los patrones, diríamos, que conocemos de los últimos años en cuanto al comportamiento, por ejemplo, de los ciclones. Los ciclones tropicales antes no se presentaban en las costas del Perú. Justamente. Un hecho que ha ocurrido, pero creo que debemos, sobre todo más que discutir y alarmarnos, decir, ok, estamos ante ya señales claras de que el clima está cambiando en el mundo y tenemos que prevenir. Tenemos que tener en cuenta que fenómenos de esta naturaleza se pueden presentar en otro momento y cuya intensidad puede ser menor, mayor, no lo sabemos, pero que pueden estar presentes, no hay lugar a duda. No, Doctora Josefina, en la misma línea de lo que venía desarrollando, uno puede apreciar ahora que la circunstancia del cambio climático está afectando, digamos, el globo por entero, ¿no? Las 4 partes del planeta. Y yo me encuentro, por ejemplo, actualmente al sur de Inglaterra, y las referencias de cambios climáticos, de las sequías en Francia, ¿no? Por ejemplo, como una zona muy cercana, pero también en España, del quiebre de la estacionalidad, donde ya los inviernos no son tan crudos, no son tan fríos, no llueve tanto, y entonces la alteración de todo lo que significa para la biodiversidad. Esto, digamos, va entrañando desafíos mayores, mayúsculos, ¿no? Porque ya no se trata simplemente de un fenómeno aislado, sino de la concatenación de fenómenos que vienen en claves, digamos, concurrentes pero variadísimas, ¿no? Digamos, conjugando pandemias, afectaciones a la salud de los animales, riesgos zoonóticos. Entonces, toda esta cadena de relaciones y pliegues entre humano, naturaleza, ¿no? Animales, plantas, se ve absolutamente alterada. ¿Cómo generar una cultura de prevención frente a algo cada vez más incierto? Bueno, mira, yo creo que tiene que haber una campaña muy fuerte de difusión sobre que esto es real. Creo que todavía, yo converso con algunas personas, piensan que bueno, que siempre el clima ha cambiado en el mundo, bla, 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 y que no hay impacto de parte del hombre, que es lo más grave, ¿no? El impacto del hombre es indiscutible porque la población mundial ha crecido significativamente y continuará creciendo. Ahora, ¿qué se necesita? Educar desde la primera infancia, ¿no? Y en nuestro país con más razón, porque es un país tan complejo, pero al mismo tiempo altamente vulnerable al cambio climático.
es el país más susceptible a los daños del cambio climático. Entonces, si es que eso no está inserto en la mente de la gente y realmente se da cuenta de que sus hábitos generales de vida, tanto de transporte, consumo de alimentos, etcétera, etcétera, tienen que tener una relación de manera tal que... Yo acabo de escuchar una conferencia de un experto mundial diciendo de que el volumen de alimentos que producimos en este momento en el mundo es suficiente. Lo demás está terriblemente mal distribuido y hay mucho desperdicio. Son dos cosas que ocurren. Entonces, creo que la educación en temas como estos, en cómo realmente evitar continuar contaminando tanto la atmósfera con residuos de hidrocarburos, sobre todo, que es lo más grave que tenemos, pero también en nuestro país con quema de bosques, que es el otro, quema de pastizales, quema de bosques, deforestación. Perú sigue creciendo en deforestación de manera alarmante, ¿no? Y los bosques amazónicos es el pulmón del mundo, sin lugar a duda, y tenemos que, no pensando, como dicen algunos, ¿por qué tenemos que preocuparnos por el resto? No, preocupémonos por nosotros, porque somos los primeros que vamos a sufrir las consecuencias, como lo está sufriendo ya el Perú por sus características peculiares. Educación, mucha educación, por ejemplo, es fundamental que los niños desde pequeños, en las universidades se hagan grandes campañas, etc. Posiblemente yo venía pensando esto, yo no he escuchado ningún tipo de difusión de, diríamos, entre comillas, avisos o anuncios del Estado donde digan cómo prevenir, qué es lo que tienen que hacer. Exacto. No hay nada en la prensa, falta mucho de eso. Creo que se debería de invertir dinero en acciones como esta. Evitar, sin duda, esto yo lo conozco por años, he trabajado en el Ministerio de Agricultura también, el asentamiento humano inadecuado. Se ubican en el lugar menos propicio. Josefina, comento para lo que acabas de tocar como un tema clave, porque yo acabo de volver por un viaje de trabajo académico del norte del Perú. He estado en Trujillo y en Piura, y detecto una terrible desazón entre las personas con las que he estado en contacto, y además también una profundísima desesperanza con relación a la función del Estado frente a los desastres naturales. Y tú mencionas que la educación es clave, y uno de los proveedores más fundamentales de educación en nuestro país es el propio Estado. Nuestra debilidad institucional juega un poco en contra de la necesidad de que esta prevención salga del Estado hacia la ciudadanía. Ahora bien, una de las cosas que también se puede observar en este momento es la falta de voluntad política para llevar adelante estos esfuerzos que podrían contravenir o contrarrestar lo ocurrido. ¿Históricamente es la primera vez que nos pasa esto o se ha ido agudizando un problema tan fuerte como el propio cambio climático? Bueno, a ver, yo trato de hacer memoria. Yo recuerdo en 1997, si no me equivoco, 96 o 97, hubo un niño también fuerte en el Perú. Y en aquella oportunidad, si hay algo positivo que yo recuerdo, es que no hubo un impacto tan fuerte frente a la gente porque se tomaron algunas medidas de prevención. Se desvió el cauce del río, por ejemplo, para que se vaya al desierto. Muchos de los sistemas de desagüe fueron limpiados oportunamente, etc. Entonces, en realidad el impacto que la gente sufrió no fue tan grande. Incluso Lima no, los ríos se llenaron, ¿no? Se cargaron muchísimo, pero estaban limpios en su cauce y eso evitó que existan problemas mayores. Seguramente hubieron algunos hechos menores, indudablemente esto se produce, pero creo que si esa cultura de prevención, de tomar medidas apenas las autoridades toman conocimiento de que, ahora, esto estaba anunciado, lo que iba a pasar ahora estaba tremendamente anunciado. Y hemos tenido en el 2017 un desastre inmenso, se creó toda una autoridad, etcétera, que no vamos a hablar, pero
Sí, yo creo que las autoridades políticas, sobre todo, y la población, no toma conciencia de que se tiene que prevenirse. Y esa labor de prevención, la mayor inversión debe estar en obras de buena calidad y una gran, ¿no? Y evitar que la gente repita los mismos errores. Es decir, ubicación en lugares inadecuados. Sacarlos inmediatamente, porque ya cuando están asentados es muy tarde. Entonces, Doctora Josefina, siguiendo igual el hilo de lo que va planteando y que nos hace reflexionar, digamos, uno podría pensar en etapas de cómo se han manejado y gestionado estos temas en nuestro país. Una primera, me parece que es la inaugural, tiene que ver con el terremoto del 70, pues, ¿no? A partir de ahí surge Defensa Civil y aparece el eslogan que todos de alguna forma internalizamos, ¿no? Defensa Civil, tarea de todos. Y digamos, esa manera de ver el fenómeno natural, de afrontar los desastres, ha sido algo que ha asignado pues 3 décadas, ¿no? Sin duda. Pero luego aparece una segunda etapa en la que ya se dice, bueno, que no solamente se trata de responder, sino de anticipar y de prever. Y entonces, a propósito de algunas relaciones del Estado peruano con la cooperación y elementos de ayuda técnica, se incorpora la visión del Centro de Estimación y Prevención del CENEPRED, ¿no? Dentro de la estructura de la gestión de riesgos y desastres en el país. Pero uno siente que, digamos, ya estamos en otra etapa, ¿no? O sea, ya no solamente se trata de no responder como una cosa, digamos, ya tardía, ni tampoco solo de estimar y de hacer una lógica de prevención en torno a determinados fenómenos, sino que la complejidad de los fenómenos ahora, y usted lo señalaba también cuando decía, ya no se trata solo de el humano versus la naturaleza, sino de lo que el humano también hace, como por ejemplo lo que pasó con Repsol, ¿no? Entonces, en ese contexto y ya teniendo una mirada donde las, digamos, estas exposiciones, estos desastres, estas catástrofes que se comienzan a convertir incluso ya en vocativos que se utilizan para un sinfín de elementos. Cada vez utilizamos más esas dos palabras tan definitorias de catástrofe y de desastre. Entonces, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Qué cree usted que debería ajustarse? Porque esto ya requiere políticas y desde su experiencia creo que nos podría ilustrar en esa línea también. Mira, en realidad hay varias cosas que se tienen que hacer, como dijo, intensificar las campañas de educación, de difusión, de todos los problemas que conlleva esto. 2, hay que reforestar, hay que volver a recuperar, por ejemplo, en Perú, en los Andes, en la ley que tuvimos forestal del año 2000, se incluyó un artículo que decía que que los agricultores que hacen uso del agua en la costa deberían de pagar un mínimo porcentaje para la reforestación justamente de la sierra de los Andes. Eso lo eliminaron sin ninguna razón, porque eso científicamente está probado. Si es que los Andes estuvieran reforestados y cubiertos, la cantidad de desastres en las partes bajas sería menor, ¿no? Las lluvias se retendrían en muchas de estas zonas. Habría una cantidad, el clima varía, sin lugar a dudas. Hay que enseñar a la gente, póngase debajo de un árbol o póngase en el medio de la vereda en un día de verano, van a ver la diferencia de temperatura. Y sí, claro. a cambios tremendos. Son pequeñas lecciones que hay que dar a la población, pero que tienen que ser permanente y constante. ¿Que es posible? Sí. Yo creo que hay que continuar en esto y que deben haber políticas de Estado mucho más orientadas a la prevención y ya, de una vez, no debemos tardar más. Josefina, queremos agradecerle infinitamente su ayuda y su permanencia aquí en Habla Perú Habla. Lo que hemos conversado ahora es, en términos instruccionales, lo que tendríamos que hacer y la forma en la que tendría que comportarse la ciudadanía, tanto como las autoridades, para evitar este tipo de problemáticas que se repiten más o menos constantemente, más o menos cíclicamente, en una coyuntura en la que cada vez se hace más la situación. Muchísimas gracias, tenemos que llegar al final del bloque y comentarle que pronto seguramente volveremos a tocar su puerta para conversar con Habla Perú Habla sobre algunos de los temas de su especialidad. Queríamos recordarle a nuestros oyentes que Radio Nacional
pero el Perú tiene su canal de televisión, su canal de YouTube, y es ahí donde pueden también escuchar de manera permanente la programación de Radio Nacional. Nos despedimos y nos despedimos del bloque también para volver con Habla Perú Habla en unos segundos. Gracias. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. gracias, doctora Josefina.